Nadie lo vio venir. O mejor dicho, todos lo vieron, pero nadie creyó que ocurriría tan rápido. El 26 de febrero de 2022, mientras el mundo aún despertaba en shock por la invasión rusa a Ucrania, se tomó una decisión silenciosa, técnica, casi burocrática, que terminaría siendo mucho más peligrosa que cualquier misil. Ese día, Estados Unidos y la Unión Europea apretaron un botón invisible que sostenía el pulso de la economía global. Rusia fue expulsada del sistema SWIFT. En cuestión de segundos, uno de los países más grandes del planeta quedó cortado de las arterias financieras del mundo, y en ese mismo instante, sin que casi nadie lo entendiera, comenzó la cuenta regresiva para el final del dominio absoluto del dólar en SWIFT. No es un banco, no tiene bóvedas, no mueve dinero con grúas ni camiones blindados. SWIFT es un sistema de mensajería. Es el lenguaje secreto que utilizan más de 11.0 bancos en más de 200 países para decirse entre sí: transfiere este dinero, autoriza este pago, liquida esta operación. Cada día, por SWIFT pasan mensajes que ordenan transacciones por un valor superior a 5 billones de dólares. No es exagerado decir que SWIFT es el sistema nervioso de las finanzas mundiales. Sin SWIFT, los bancos quedan ciegos, mudos y aislados del comercio internacional. Cuando Rusia fue desconectada, ocurrió lo que todos esperaban. Al principio, el rublo se desplomó casi 30% en solo 2 días. El mercado bursátil ruso cerró de emergencia. La gente hacía filas en los cajeros automáticos intentando retirar efectivo. Los medios occidentales celebraban, analistas hablaban de colapso inminente. Se repetía una frase una y otra vez: esta es la bomba nuclear financiera. La idea era simple: sin acceso a SWIFT, sin acceso a reservas, sin pagos internacionales, la economía rusa implosionaría. Putin estaría acorralado, la guerra acabaría o habría una revolución interna. Pero pasó algo que casi nadie en Occidente estaba preparado para aceptar. Rusia no colapsó, el rublo no desapareció, la economía no implosionó. 2 años y medio después, el comercio ruso seguía funcionando. Distinto, más torpe, más caro, pero funcionando. Rusia había encontrado rutas alternativas, y ese fue el verdadero desastre para el sistema que creía ser invencible. Porque el verdadero daño no fue a Rusia. El verdadero daño fue al propio sistema que intentó usar el arma. Lo que sucedió en 2022 no fue un hecho aislado, no fue una excepción histórica. Fue la repetición exacta de un patrón que ya había ocurrido 4 veces en los últimos 110 años. Siempre empieza igual en una potencia, domina el sistema financiero global, controla los flujos, las reglas, las llaves. Luego, en algún momento de tensión geopolítica, decide convertir ese sistema en un arma. Congela activos, bloquea pagos, castiga a su enemigo con sanciones. Al principio, parece funcionar: el enemigo sufre, la moneda cae, en la economía se contrae. Pero entonces ocurre la fase que la potencia dominante nunca quiere ver. El resto del mundo aprende la lección. Los neutrales se asustan. Los aliados dudan. Y todos, absolutamente todos, comienzan a buscar salidas alternativas. Cuando esas salidas finalmente existen, el arma pierde su poder para siempre. Y con ella, empieza el declive de la potencia que la usó. Gran Bretaña pasó por esto. Estados Unidos pasó por esto con Irán. Estados Unidos volvió a hacerlo con Rusia en 2014. Y en 2022 repitió el error a escala total. La diferencia es que ahora la tecnología acelera todo, y el reloj también. Para entender por qué el corte de SWIFT fue tan devastador y por qué terminó siendo tan contraproducente, hay que entender cómo funciona realmente el sistema mundial del dinero. Durante décadas, el dólar no fue solo una moneda, fue la columna vertebral del comercio global. El petróleo se vendía en dólares. Las materias primas se negociaban en dólares. Las reservas de los bancos centrales estaban principalmente en dólares, y casi todos los pagos internacionales pasaban, de una u otra forma, por bancos ubicados en Nueva York. Esto le daba a Estados Unidos un poder extraordinario. Podía vigilar, bloquear, congelar
y castigar a cualquier actor financiero del planeta. Ese poder se usó por primera vez de forma abierta en 1979, tras la revolución iraní y la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. El presidente Carter ordenó congelar todos los activos iraníes en bancos estadounidenses. 12.000 millones de dólares quedaron bloqueados de un día para otro. Era la mayor confiscación financiera de la historia moderna. El mensaje fue claro: si cruzas a Estados Unidos, tu dinero deja de ser tuyo. La jugada funcionó a corto plazo. Los rehenes fueron liberados, pero el mensaje real fue recibido por todo el mundo: en tus reservas en dólares existen solo mientras Washington lo permita. A partir de entonces, muchos países comenzaron lentamente a diversificar oro en marcos alemanes, a yen en cuentas, fuera de Nueva York. La semilla estaba plantada. Décadas después, en 2014, cuando Rusia anexó Crimea, Estados Unidos volvió a usar sanciones financieras. Esta vez no cortó Suez por completo, pero sí restringió bancos, empresas, funcionarios. Fue una señal de advertencia, y a diferencia de Occidente, Rusia sí aprendió la lección. Durante 8 años, redujo su dependencia del dólar, vendió bonos del Tesoro estadounidense, compró oro a un ritmo histórico, desarrolló su propio sistema de mensajería financiera, firmó acuerdos para comerciar en monedas locales con China, India, Irán y otros países. En público, muchos analistas occidentales se burlaban. Decían que Rusia estaba demasiado integrada al sistema como para independizarse. En privado, Moscú estaba construyendo su red de escape. Cuando llegó 2022, esa red todavía no era perfecta, pero existía. Y eso fue suficiente para sobrevivir. Al mismo tiempo, el mensaje que recibió el resto del mundo fue brutalmente claro. Incluso un país con cientos de miles de millones en reservas puede perderlas de un día para otro por una decisión política. Si eso le puede pasar a Rusia, le puede pasar a cualquiera. Y ese pensamiento se volvió una obsesión silenciosa en los bancos centrales de Asia, Medio Oriente, África y América Latina. China aceleró su proceso de desdolarización. Vendió cientos de miles de millones en bonos estadounidenses. Aumentó sus reservas de oro. Expandió su sistema alternativo a SWIFT. El CIP-ASEAN firmó acuerdos de intercambio de monedas con más de 40 países. Arabia Saudita, el pilar del sistema del petrodólar durante medio siglo, anunció que aceptaría yuanes por su petróleo vendido a China. Eso era, simbólicamente, una bomba mucho más poderosa que cualquier sanción. Brasil y Argentina comenzaron a discutir monedas comunes para su comercio. India empezó a pagar petróleo ruso en rupias. Emiratos Árabes comerciaba en dirhams. Irán aceptaba yuanes. El monopolio del dólar empezó a mostrar grietas que, hasta hacía pocos años, eran impensables. Mientras tanto, los datos confirmaban lo que muchos se negaban a ver. La participación del dólar en las reservas globales cayó del 71% en 1999, a alrededor del 58% en 2024 en solo 2 años. La proporción de comercio internacional liquidado en dólares cayó 15 puntos porcentuales. Los bancos centrales compraban oro al ritmo más alto en medio siglo. Sistemas alternativos crecían a velocidades que SWIFT jamás había visto en sus primeras décadas. Y aquí aparece la paradoja central de toda esta historia. En Estados Unidos usó exactamente la herramienta que le daba su máximo poder, y al hacerlo, inició el proceso que terminará por destruir ese poder. Es como un imperio que quema su propio combustible para ganar una batalla, sin darse cuenta de que necesita ese combustible para seguir existiendo. El patrón se repite siempre. Primero, la potencia controla el sistema. Luego lo convierte en un arma. El enemigo busca alternativas. Los neutrales se cubren y finalmente el arma pierde su eficacia. Cuando Gran Bretaña congeló activos alemanes en 1914, creía que estaba usando un golpe maestro. 30 años después, en 1944, el dólar reemplazó oficialmente a la libra como moneda de reserva mundial. El Imperio Británico nunca volvió a ser el mismo. Ahora, el paralelismo es imposible de ignorar. 1914 a 1944. En 30 años, 2022 a 2052,
el mismo intervalo. Pero esta vez, todo ocurre más rápido. Las redes digitales escalan en meses lo que antes tomaba décadas. Los sistemas de pago no necesitan cables submarinos nuevos, solo software. La transición ya no es lenta, es explosiva. Lo que está en juego no es solo una moneda, es el orden completo que permitió a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades durante medio siglo. Es el sistema que le permitió financiar déficits gigantescos sin consecuencias inmediatas. Es la capacidad de imprimir dólares que el resto del mundo aceptaba como si fueran oro. Cuando esa confianza se rompe, la fiesta termina. Y no termina con un colapso hollywoodense. Termina con algo mucho más incómodo. Pérdida gradual de poder, inflación persistente, tensiones internas, recortes, ajustes forzados. Termina con Estados Unidos volviéndose un país rico, pero normal, sin hegemonía, sin chequera infinita, sin arma financiera definitiva. Mientras tanto, China no necesita disparar un solo tiro, solo necesita esperar a construir. Conectar mercados, profundizar su infraestructura, convertir el yuan en una alternativa real. Acumular oro en exportar tecnología financiera. Cada sanción acelera esta transición. Cada congelamiento de activos convence a otro país de diversificarse. El arma de SWIFT funcionó una vez en solo una. Como todas las armas absolutas, después de ser usada, deja de ser una amenaza creíble, porque ahora todos saben que existe, y todos están levantando refugios. El mundo ya no confía ciegamente en un solo centro, ya no acepta que sus reservas dependan de la política de otro país, ya no quiere que su comercio pueda ser apagado con un botón, y esa desconfianza, una vez sembrada, no se puede revertir con discursos ni tratados, solo crece. Posee. Febrero de 2022 pasará a la historia no como el inicio del colapso ruso, sino como el comienzo del final de la hegemonía financiera estadounidense. No con una explosión, sino con una lenta erosión. No por una derrota militar, sino por un suicidio estratégico. El sistema que dio poder absoluto fue convertido en arma, y al hacerlo, dejó de ser un sistema universal para convertirse en un sistema político. Y cuando el dinero se vuelve político, deja de ser confiable. Lo más inquietante de todo este proceso es que no ocurre con grandes anuncios ni colapsos espectaculares. No hay un día en el que el dólar simplemente muera. No hay una ceremonia donde se declara oficialmente el fin de la hegemonía. Lo que hay es algo mucho más silencioso, y por eso mismo más peligroso, en una fuga constante de confianza. Gota a gota, decisión a decisión. Acuerdo bilateral por acuerdo bilateral. Reserva de oro por reserva de oro. Cuando el mundo finalmente se dé cuenta de lo que ocurrió, ya será tarde para revertirlo. Durante décadas, el dólar fue algo más que una moneda. Fue un idioma universal, un estándar tácito, un refugio psicológico. Los gobiernos no solo guardaban dólares porque los necesitaban para comerciar, sino porque creían que eran intocables. Era impensable que un país que cumplía con las reglas básicas del sistema perdiera acceso a sus propios ahorros por una decisión política tomada al otro lado del planeta. Esa ilusión terminó en 2022. El congelamiento de 300.0 millones de dólares de reservas rusas fue un punto de no retorno. Nunca antes en la historia moderna se había visto algo parecido a esa escala. No se trataba de fondos privados de oligarcas, eran reservas soberanas, dinero de un banco central, acumulado durante décadas para sostener la estabilidad del país. En cuestión de horas, dejaron de existir para Rusia, seguían ahí, en los balances de bancos occidentales, pero ya no eran utilizables. Era como si alguien hubiera cambiado la contraseña del sistema financiero mundial sin avisar. Ese acto transformó por completo la percepción de riesgo global. De pronto, cada país que tenía reservas en dólares o euros empezó a hacerse la misma pregunta: ¿y si mañana soy yo? No hacía falta ser enemigo de Estados Unidos para pensar eso. Bastaba con entender que los intereses geopolíticos cambian. Hoy eres aliado. Mañana puede ser un problema, y tus reservas ya no son solo ahorro, son rehenes. El resultado fue inmediato.
aunque invisible para la mayoría del público. Bancos centrales comenzaron a modificar silenciosamente la composición de sus reservas, no con declaraciones explosivas, sino con operaciones técnicas, discretas, repartidas en el tiempo para no alterar los mercados. Menos bonos del Tesoro estadounidense, más oro y más yuanes. Más monedas regionales, más instrumentos fuera del sistema occidental tradicional. Al mismo tiempo, los acuerdos comerciales comenzaron a cambiar de naturaleza. Antes, dos países podían comerciar, aunque sus monedas fueran débiles, porque siempre había un intermediario universal, el dólar. Ahora, cada vez más países empezaron a decir en sí: voy a venderte petróleo, gas, soja o tecnología, no quiero dólares, quiero tu moneda, o quiero oro, o quiero algo que no pueda ser congelado por un tercero. Esto cambió las reglas invisibles del juego. Rusia, empujada por necesidad, se convirtió en el primer gran experimento de supervivencia fuera del sistema dominado por el dólar. Vendió su petróleo a India con descuentos agresivos. India pagó en rupias. Luego, Rusia usó esas rupias para comprar productos indios. Lo que parecía una solución improvisada terminó convirtiéndose en un modelo replicable. China hizo lo mismo con yuanes, Emiratos con dirhams. El comercio no se detuvo, solo cambió de carril. Lo que más desconcertó a los estrategas occidentales no fue que Rusia sobreviviera, fue que sobreviviera sin volver suplicando al sistema del que había sido expulsada. Durante décadas, se asumió que quedar fuera del dólar y de SWIFT equivalía a asfixia económica segura. Pero el experimento ruso demostró algo radicalmente distinto. El sistema no era tan inescapable como se creía. Era poderoso, sí, pero ya no era único. Y cuando un sistema deja de ser único, deja de ser un monopolio. Y cuando un monopolio cae, el poder se redistribuye. Aquí es donde el reloj histórico empieza a correr con más fuerza, porque mientras Estados Unidos usaba sanciones como herramienta principal de política exterior, China usaba infraestructura. Mientras unos cerraban puertas, otros construían caminos. China no necesitó expulsar a nadie para ganar influencia, solo necesitó ofrecer alternativas, bancos, sistemas de pago, acuerdos de swap, plataformas tecnológicas, redes logísticas. Cada país que se conectaba a ese ecosistema reducía un poco su dependencia del sistema occidental, no de golpe. Poco a poco, pero de forma irreversible. El CIPS, el sistema chino de pagos transfronterizos, es el mejor ejemplo de esto. En pocos años, pasó de ser un proyecto experimental a convertirse en una red que conecta a más de 1000 bancos en más de 100 países. Cada transacción que pasa por ahí es una transacción que no pasa por SWIFT. Cada contrato en yuanes es un contrato menos en dólares. Cada reserva en oro comprada por un banco central es una reserva menos en bonos estadounidenses. Y no se trata solo de potencias enfrentadas a Estados Unidos. Países aliados también comenzaron a diversificarse, por precaución, por prudencia, por simple instinto de supervivencia financiera. Porque una vez que ves a un gigante caer en desgracia financiera por una decisión política, entiendes que nadie es demasiado grande para ser castigado. Europa misma quedó atrapada en una contradicción peligrosa. Por un lado, apoyó las sanciones contra Rusia y congeló reservas, cortó vínculos energéticos. Por otro, expuso su propia fragilidad. Su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos quedó más clara que nunca, y su incapacidad para construir una alternativa autónoma también. El euro podría haber sido un contrapeso real al dólar. Tenía tamaño económico, instituciones, mercado interno, pero nunca se desarrolló una infraestructura financiera verdaderamente independiente. Europa eligió seguir bajo el paraguas del sistema estadounidense, y ahora comparte su destino. Mientras tanto, el oro regresó al centro del escenario como no lo hacía desde los años 70. Durante décadas fue considerado un activo anticuado, improductivo, una reliquia del pasado. Pero cuando el dinero digital se vuelve vulnerable a la política, el metal que no puede ser congelado en una computadora vuelve a ser rey. China, Rusia, Turquía, India, incluso países europeos del este, comenzaron a acumular oro a un ritmo récord. No por ideología, por supervivencia. El oro no depende de ningún sistema de pagos.
no puede ser bloqueado con sanciones. No necesita permiso para existir. Cada tonelada comprada era una declaración silenciosa. No confiamos plenamente en el sistema actual. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el debate seguía atrapado en la superficie. Se hablaba de inflación, de tasas de interés, de déficits, de elecciones. Pero rara vez se hablaba del problema estructural de fondo en la economía estadounidense. Depende de que el mundo necesite dólares. Depende de que bancos centrales extranjeros compren deuda. Depende de que otros países acepten financiar su consumo. Durante años, esa dependencia parecía una fortaleza. Estados Unidos podía imprimir dinero sin pagar el precio inmediato. Podía endeudarse sin enfrentar límites visibles. Podía mantener un estilo de vida que ningún otro país podría sostener con su propio ahorro interno. Pero toda fortaleza basada en la confianza tiene un talón de Aquiles santa. Si la confianza se quiebra, la estructura tiembla. Y esa confianza ya está erosionándose, no en titulares espectaculares, no con pánico bursátil permanente, sino con decisiones técnicas que no salen en las noticias. Un banco central que reduce su exposición al dólar del 60% al 55%, otro que la baja al 50%, otro que la baja al 45%. Cuando alguien se da cuenta, ya se perdieron billones en demanda estructural de dólares. Y cuando la demanda estructural cae, el precio real del exceso de dinero, aparece inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo, devaluación relativa frente a otros activos reales. No es una explosión, es una fuga lenta de aire. En ese contexto, la política de sanciones comienza a parecer lo que realmente es pan para hoy, hambre para mañana. A corto plazo, castiga. A largo plazo, enseña. Enseña cómo escapar. Enseña cómo protegerse. Enseña cómo no depender. Y una vez que todos aprenden esa lección, el arma se vuelve inútil. Porque sancionar ya no paraliza. Congelar ya no aterroriza. Cortar de SWIFT ya no es el fin del mundo. Es solo una complicación temporal. Un empujón hacia sistemas alternativos que, de todas formas, iban a desarrollarse. Desde 2022 hasta hoy, más de 50 países han iniciado pruebas, desarrollos o implementación directa de sistemas de pago alternativos. Algunos son rudimentarios, otros son sofisticados. Algunos son regionales, otros son globales, pero todos tienen algo en común. Reducen un poco más el poder de coerción del viejo sistema. Y este proceso no tiene marcha atrás. Porque no depende de ideología. Depende de incentivos. Nadie quiere que sus reservas sean vulnerables, nadie quiere que su comercio pueda ser apagado. Nadie quiere que su economía dependa de una decisión tomada por un gobierno extranjero. Lo más irónico de todo es que el sistema dominado por el dólar funcionaba precisamente porque era percibido como neutral, porque se suponía que estaba por encima de la política, porque se creía que las reglas se respetaban incluso en contextos de conflicto. Al convertirlo en un arma explícita, esa ilusión se destruyó, y una vez que se destruye, no se reconstruye fácilmente. Esto no significa que el dólar vaya a desaparecer mañana, ni que Estados Unidos vaya a colapsar. Significa algo mucho más sutil, y a la vez, más profundo. El mundo entra en una era multipolar también en lo financiero. Ninguna moneda dominará como dominó el dólar. Ningún sistema será tan central como fue SWIFT. Habrá centros múltiples, rutas múltiples en poder repartido. En ese mundo, Estados Unidos seguirá siendo una potencia enorme, rica, influyente, pero ya no podrá imponer sanciones universales con la misma facilidad. Ya no podrá financiar déficits sin consecuencias. Ya no podrá transferir su inflación al resto del planeta con la misma comodidad. Tendrá límites. Y esos límites son algo a lo que no está acostumbrado desde hace más de medio siglo. Las consecuencias internas de ese ajuste aún no se sienten del todo, pero se gestan bajo la superficie. Deuda pública, récord. Déficits estructurales. Polarización política. Infraestructura envejecida. Dependencia de importaciones baratas. Todo eso era sostenible mientras el mundo financiara indirectamente ese modelo. Cuando ese financiamiento se debilita,
La realidad se impone. No hay imperio que sobreviva a la pérdida de su ventaja estructural sin transformarse de raíz. Gran Bretaña lo vivió en el siglo XX, pasó de ser el centro financiero del mundo a una potencia regional respetable. Perdió colonias, perdió influencia, perdió protagonismo, no de la noche a la mañana, sino a lo largo de décadas. Estados Unidos entra ahora en esa misma fase histórica, no por una guerra perdida, no por una invasión, sino por una decisión estratégica que desencadenó una reacción en cadena imposible de detener. Febrero de 2022 no fue solo un episodio en la guerra de Ucrania, fue el punto en el que el orden financiero mundial empezó a reorganizarse de manera irreversible. Fue el momento en que decenas de países dejaron de preguntarse si debían construir alternativas, y comenzaron a hacerlo de verdad. Y cuando suficientes países construyen alternativas, el sistema anterior deja de ser indispensable, y cuando deja de ser indispensable, deja de ser dominante. El mundo no se vuelve más justo automáticamente. No se vuelve más pacífico, no se vuelve más estable. Se vuelve distinto a más fragmentado, más competitivo a más incierto, pero también menos controlado por un único centro de poder.